¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile en este primer día de diciembre del 2017. Estamos a 16 días exactos en este momento de la segunda vuelta y obviamente el tema que nos va a convocar en nuestro panel del día de hoy efectivamente es cómo va avanzando esto y, bueno, la decisión que toma ayer, decisión o la declaración, lo que señala el Frente Amplio y cómo eso reordena u ordena el mapa político en estos días. Tenemos el gusto de contar hoy con Beth Gerber, la directora del área de Opinión Pública y Comunicación de la Fundación Chile 21. Bienvenida, Beth. Beth, perdón. Bienvenida, gusto de saludarte. Y gracias por la invitación. Al contrario. En un momento interesante. Muy entretenido. Tremendo. Debo contarle que antes de empezar ya llevamos como 10 minutos conversando y nos hemos dicho cosas muy interesantes. A ver si se repiten al aire. No, yo creo que varias de esas no podíamos parar de hablar. Sí, y algunas no se van a decir públicamente, vamos a estar con la boca. Andrés Filbaum, de Izquierda Autónoma, vocero de Izquierda Autónoma del Frente Amplio, bienvenido, expresidente de la FECH, bienvenido Andrés, panelista habitual de nuestros días viernes. Hay un par de preguntas que tendremos que hacer en lo inmediato. Y Tomás Duval, cientista político vinculado al mundo de la centro-derecha, bienvenido Tomás, mucho gusto, también panelista habitual de nuestro programa. ¿Todo bien, oye? Todo muy bien. Por lo menos entretenido. Andrés Filbaum, tenemos que partir por ti. Una pregunta directa. Conversábamos afuera que tú tenías ciertos reparos respecto de lo que fue finalmente o el sentido de la declaración, pero si nos remitimos a la declaración de 7 puntos consensuada ayer por el Frente Amplio, que es su declaración oficial, ¿cuál es la lectura que deberíamos entender de esa declaración? Yo creería que son 3 los puntos fundamentales que se destacan en la declaración. El primero es que hay un acuerdo fundamental de que nadie quiere que Piñera gane. El segundo es que las diversas interpelaciones que se le han hecho a Guille para que efectivamente mueva su agenda hacia una concepción de un Estado que garantice derechos sociales universales no han tenido un suficiente eco. Igual me gustaría profundizar un poco más en eso, porque igual le han pasado cosas, pero de todas maneras no han tenido un eco mayor. Y por último, en último término, que es la parte que a mí que llanamente me decepciona, digamos, es que en vista de ambas cosas se deja fundamentalmente libertad de acción a la gente para votar. ¿Tú qué habrías hecho? A ver, lo primero es que me parece que decir que la gente tiene libertad de acción para votar es como decir que el cielo es azul, porque nadie te acompaña con una pistola a la urna, digamos. Entonces, a menos que esté nublado, digamos. A menos que esté nublado, por supuesto, pero sacar una declaración, pasar 6 días discutiendo para llegar a decir eso me parece que es poco sustantivo. Creo que el Frente Amplio tiene o tenía hasta el día de ayer una posición sumamente interesante en el tablero de la política, porque básicamente si es que el Frente Amplio llamaba con decisión a decir aquí hay que apoyar a Guille para derrotar a Piñera, lo más probable es que Guille ganase. En cambio, si es que el Frente Amplio hubiese dicho con decisión aquí la verdad es que queda claro que las dos candidaturas son muy similares y no hay que votar por Guille, lo más seguro es que Guille perdiese. Es decir, efectivamente teníamos en buena medida la llave de la elección. Y creo que si es que nosotros estamos buscando empujar una agenda de reforma, el camino lógico era utilizar la posición estratégica que estábamos jugando para hacer empujar esa agenda de reforma. En ese sentido, la interpelación a Alejandro Guille, que varios movimientos hicimos durante las semanas pasadas, para decir que finalmente el voto y la decisión que tomásemos iba a depender de lo que Alejandro Guille hiciese. Y eso implicaba que hasta el día de ayer no había una decisión definitiva, porque si es que había que decidir ayer, todavía no había suficientes señales o conductos de diálogo, pero por supuesto quedan más de 2 semanas para la elección y eso puede cambiarse, es que se ve mayor apertura. O sea, ¿tú crees que fue precipitado el tomar una decisión tan drástica como una declaración consensuada ayer y que podrían haber acumulado mayor capacidad de tensión respecto del... No, yo creo que estaba bien decir ayer que no hay una decisión definitiva todavía y que estos son los puntos fundamentales que queríamos discutir y sentarnos a conversar cuáles son los puntos fundamentales. Nosotros como Izquierda Autónoma hicimos algunas propuestas, pero obviamente eso es un consenso que no es tan sencillo de armar, entonces obviamente era una discusión que esperábamos se alimentase con el resto del Frente Amplio, pero creo que finalmente desperdiciamos una oportunidad histórica para empujar una reforma que, por ejemplo, por lo menos empezase a desmantelar el sistema de AFP, que en 4 años no se vaya a poder terminar por completo quizás, pero sí empezar a desmantelarlo, que se la jugara en serio por expandir la educación pública, que avanzara con mayor determinación en los derechos sexuales y reproductivos, una serie de puntos, digamos, que habría que haber consensuado.
Yo creo que en el momento que fuese, no había que terminar diciendo libertad de acción, sino que creo que el objetivo fundamental es que la unidad que tenemos que construir en el Frente Amplio nos permita tomar decisiones conjuntas en estos momentos. Por supuesto que creo que, por supuesto valoro que finalmente el Frente Amplio haya podido ponerse de acuerdo, que tampoco era algo No era tan menor, sencillo. que no hay voto minoría, como decíamos Claro. ayer. No, en ese sentido, por supuesto que es relevante, y además creo que acá la primera responsabilidad le cae a Alejandro Guillé o a su candidatura, porque finalmente en estas 2 semanas se siguió viendo una soberbia que uno podría haber entendido cuando Eduardo Frei tenía el 57% de los votos, pero no cuando Alejandro Guillé tiene el 22% y Beatriz Sánchez sacó el 20%. O sea, no se entiende mucho la actitud que tomó la candidatura de Alejandro Guillé, pero dado eso, que es un dato de la causa para nosotros, creo que pudimos haber actuado y debimos haber actuado con mayor audacia y mayor estrategia. Beth Gerber, ¿qué te parece? Oh, ¿qué me parece? Primero, sobre los resultados, quiero decir algo más allá de los porcentajes de las candidaturas, algo de contenidos de la agenda. Yo celebro la confirmación de la vigencia de una agenda progresista en Chile. Como mi tema y mi pasión es la disputa por la agenda pública, y esto fue muy interesante lo que pasó estos 4 años en torno a la agenda pública. Creo que hubo una fortísima campaña desde la derecha por desbaratar, desprestigiar, deslegitimar, lo que fueran las reformas, que en efecto pueden haber tenido y tuvieron, en mi opinión, muchísimos problemas de gestión. Pero eso no quería decir que el fondo de la demanda por transformaciones estructurales estuviera en juego, y lo demostraba no mi olfato, sino estudios del PNUD, de la USACH, etcétera, etcétera. Entonces, esta elección reivindica absolutamente la vigencia de esa agenda de transformaciones que muchísimos chilenos, más de la mitad, reclaman, demandan. ¿Qué me parece lo del Frente Amplio? Yo soy sumamente optimista en cuanto a que, no entendí las alarmas que cundieron ayer en función de la declaración. Alarmas dentro del mundo de de la nueva mayoría, de los enojos. Primero, coincido bastante con Andrés, es imposible que el Frente Amplio salga a decir vamos a apoyar a Guillé, llamamos en masa, sería además suicidarse, porque esto es política y obviamente lo que van a tratar las fuerzas políticas es de tensionar la agenda y empujarla y desplazarla hacia donde les interesa. Desde esa perspectiva tampoco me parece tan ambigua como se señaló la declaración misma. Yo la verdad es que, como personal, llegaba a las 5 de Buenos Aires, empecé a leer no la declaración, sino las reacciones. Y después llegué a la declaración. Y me sorprendí. No se parecen nada a las reacciones. Porque pensé que era tremendamente negativa y no lo era. Están diciendo, vayan a votar, vayamos a votar. Están diciendo, Piñera no. Están diciendo, agenda de transformaciones. Y en este sentido también, pucha, qué bueno, yo creo que levantó el nivel respecto de la primera vuelta, el nivel del debate, porque la primera vuelta hubo mucho de chisme, de dimes y diretes, entre todos, de la derecha a la izquierda, ¿verdad? La anécdota cubrió mucho la agenda de noticias, ¿no? La de cobertura tenía que ver con que este le dijo al otro, y en esto están más juegos contenidos. ¿Qué va a pasar con el CAE? ¿Qué va a pasar con las AFP? ¿Qué va a pasar con derechos sexuales y reproductivos? Hay una cuestión de nuevamente poner en primer plano esto en el progresismo, digamos, en la gran familia de centro-izquierda, de izquierda democrática, la agenda de contenidos. Y claro que el Frente Amplio está tratando de empujar los límites, obvio. Y obviamente no iban a tener una postura homogénea, hegemónica, porque además no tienen cultura, política, una trayectoria, un ejercicio de cultura política concertada. No lo tienen. Entonces, ¿cómo iban a tener ayer? Yo no me lo hubiera creído. No hubiera sido verosímil para mí que tuvieran ayer una posición disciplinada, etcétera, etcétera. No hay cultura política. Están construyendo una identidad, están construyendo una cultura política. Nada, desde ahí vamos viendo. No para dormirse, pero vamos viendo. Tomás Duval, ¿qué te parece? ¿Cómo queda el escenario? ¿Cuál es tu visión desde esto? Más desde la ciencia política que... Porque claro, para no encerrarnos en que sí y no...
Claro, ya el comando Piñera hizo ayer lo que tenía que hacer, es decir, obvio que Alamán tenía que salir a decir esto es una derrota para Guille, y está muy bien. Pero más bien en el desmenuce del cuento, ¿cómo lo ves? Yo creo que el Frente Amplio está empezando a madurar recién como un frente. Es una cantidad de movimientos internos donde actuaban por unanimidad o por unidad, y aquí uno ve un poquitito que eso ha ido quedando de lado un poco, digamos, independiente de cómo toman las decisiones. Creo que hay ahí un paso importante. Y evidentemente están en una encrucijada política, porque muchos lo primero que muchos diputados electos habían dicho que iban a hacer oposición. Entonces eso marcaba de cierta manera cualquier decisión, porque entiendo que la opinión también influye, digamos. Oposición a cualquiera sea el gobierno. Partieron con ese discurso, por lo tanto, la discusión, no estuve en la discusión, no conozco la discusión profunda, en eso Andrés puede tener mucho más, pero lo que se refleja en la declaración es que efectivamente no hubo un proceso de acuerdo en qué iban a hacer, ¿sí? Es tan claro que Piñera no es, pero tampoco es lo otro. O sea, Piñera no es tan malo tampoco, ¿sí? En el fondo nos lo están diciendo, tampoco es tan grave. Nosotros no somos, pero tampoco somos tan graves. Creo que ¿por qué? Porque también están construyendo desde una oposición, digamos. Creo que ahí hay un elemento distinto y evidentemente tiene que crecer el Frente Amplio porque hoy día tiene parlamentarios de distinta naturaleza. Antes eran tres más o menos congeniados, con distintas posiciones políticas, los tres diferentes, digamos, no estoy haciendo así. Hoy día el espectro es mucho más amplio, digamos, ¿sí? Y hay debates o figuras que influyen, toman decisiones y se adelantan a esas decisiones más consensuadas que no lo que tenía acostumbrado, ¿no es cierto?, el Frente Amplio con todos esos movimientos. Entonces yo creo que eso ha dificultado. Y obviamente las candidaturas, yo creo que Guille ha estado más bien paralizado esperando qué hacía el Frente Amplio. Yo creo que ahí cometió desde mi punto de vista, un error estratégico. Ahora sí celebro que el Frente Amplio tiene una decisión muy distinta a la de Medio, porque tiene parlamentarios. Eso es ya una consolidación muy distinta. El Parlamento es otro. Desde partidas políticamente y generacionalmente es otro. Y la renovación, yo le propongo que en la segunda vuelta hablemos más del Parlamento. Y la renovación fue pasar. total, digamos, en ese Parlamento. Sí, digamos la segunda parte de manera de acotar un poquito este punto y nosotros metemos lo que se puede esperar de este Parlamento tan distinto, digamos, como análisis. Andrés, lo que dice Tomás en ese sentido de que no es Piñera, pero tampoco es Guille. Sí, a ver, yo no diría que es porque Piñera no sea tan grave. O sea, de hecho, hay que los cimientos del Frente Amplio están sumamente asociados a la historia de movilización social de los últimos años, y yo diría que el hito fundamental es el 2011, digamos. O sea, hay un momento de aceleración muy importante que sin eso sería imposible imaginarse siquiera algo como el Frente Amplio, que tiene que ver con las movilizaciones durante el gobierno de Piñera, digamos. Incluso muchos de los principales dirigentes del Frente Amplio se forman o se constituyen como tal justamente porque les toca asumir roles de liderazgo, de conducción o finalmente intervención en la coyuntura inimaginable durante el 2011 y los años inmediatamente posteriores. Yo creería que acá el punto es, hay una historia muy larga respecto a los gobiernos de la concertación que para el Frente Amplio no es gratuita, digamos. O sea, llegar y decir gratuitamente vamos a apoyar a Guille sin condiciones porque Piñera es muy malo, significaría no hacerse cargo de que durante los gobiernos de la concertación fue cuando se inventó el CAE, cuando se desechó la movilización pingüina del 2006 para inventar la LGE, cuando se privatizó el agua, se inventaron las autopistas concesionadas, que también fue las primeras calles privatizadas que habían en Chile. O sea, un montón de decisiones que tendieron a profundizar la herencia de la dictadura en lugar de empezar a contrarrestarla. Y desde ese punto de vista es que no puede ser tan sencillo. Y ahí un punto que me interesa discutir con Beth, porque además me parece que es el punto de discusión fundamental hoy día para el mundo de izquierda y progresista, tiene que ver justamente con la agenda de reformas de Michelle Bachelet. La mayor parte del Frente Amplio, no el 100%, pero la mayor parte del Frente Amplio tuvo una posición crítica respecto a la mayor parte de las reformas de Bachelet, en particular respecto a la reforma educacional, que fue probablemente el principal sello que hizo nacer al Frente Amplio y también una de las principales reformas, si no la principal reforma de Michelle Bachelet. Y me parece que es muy importante porque finalmente el gobierno de Bachelet fue muy hábil para lograr, por ejemplo, que la demanda por gratuidad
Hoy día pareciera ser una demanda resuelta, está este eslogan de gratuidad o Piñera, pero finalmente la gratuidad implementada durante este gobierno fue un flujo enorme de recursos para universidades que lucran, para la Universidad Autónoma, para las universidades de Loreto International Universities, que recordemos que es una corporación multinacional de universidades que lucran. No, eso no está en la gratuidad. ¿Ah? La Andrés Bello, sí. ¿No? La Andrés Bello, sí, durante el 2016 fue la que más recursos recibió por gratuidad. Este año fue la Autónoma. El año pasado fue la Andrés Bello, porque es una universidad muy grande y tenía la acreditación suficiente. Tampoco si está en la gratuidad, pero está bien. Y en ese sentido, incluso, por ejemplo, la discusión sobre AFP requiere llegar a un nivel de concretitud muy importante, porque hay una historia que demuestra cómo la concertación, o la nueva mayoría, como queramos llamarle, tiene la habilidad para recoger banderas del mundo social, pero luego traducirlas a un código neoliberal que no termina desarmando la lógica subsidiaria que domina el Estado. Y eso creo que es para el Frente Amplio una cuestión constitutiva. ¿Bet? Sí, tengo una importante coincidencia con vos en un sentido, y es que las reformas, que sí, las seguí bastante de cerca, más específicamente desde el Parlamento la laboral, las seguí muy de cerca, y desde la evolución de la opinión pública, todas, ¿no? Un poco en general, para ver, digo, qué distancia había entre esto de si lo que no gusta es las reformas o si hay, y que llegamos a esta conclusión, un apoyo por demandas o transformaciones estructurales, pero que el sello reforma quedó, la marca reforma quedó con, digo, un hándicap terrible y mal posicionada por muchas cosas. Y cierto es que el bombardeo, el ataque a las reformas, no solamente, digo, desde algunos planteos originales, por ejemplo la laboral, que era mejor de lo que terminó siendo, no vinieron solo desde la oposición, vinieron desde las propias filas del boicot de la nueva mayoría, y que ahí hay los matices, digo, son más que matices. Por ejemplo, en torno a la nueva Constitución, vos sabés que hay bancada parlamentaria por la Asamblea Constituyente, como hay quienes están absolutamente en contra de la Asamblea Constituyente. Sabés quienes en la reforma laboral estaban claramente por la negociación ramal, como no. Y me parece que los sectores del establishment y los más conservadores tuvieron un peso importante. También lo observé, digo, desde el Parlamento. En parte la DC, gran parte de la DC, pero no solamente, los sectores más conservadores tuvieron un peso importante de la mano, diría también, del entonces ministro de Hacienda, Valdés y compañía. Entonces, eso jugó un papel importante que creo que ahora también toma otro giro con la elección parlamentaria, porque hay parte de ese establishment que queda fuera de juego, ¿no? Se viene una conformación, una configuración parlamentaria diferente. Me parece que quedó pendiente, en realidad esto es más largo, quedó pendiente la reconfiguración de una fuerza política de izquierda, de centro-izquierda, que con el advenimiento de Bachelet en la segunda vuelta y su triunfo seguro quedó por el camino y sigue pendiente aquello. La nueva mayoría es demasiado, digo, ambigua o demasiado matizada en los planteos que estamos diciendo. Tomás, desde la candidatura de Sebastián Piñera se habla de que las reformas en realidad también se comparten en una buena medida, pero están mal hechas y que hay que cambiar. ¿Cuál es la parte que se comparte? ¿Cómo es el tono de un gobierno que viene desde esta derecha que tiene ahora Evópolis como una fuerza real, no como una perspectiva, digamos, que tiene derecha por la derecha? ¿Cómo se baraja ahí el cuento? Bueno, es una gran novedad en la derecha. Pero por supuesto. Es otro elemento de la elección, digamos, que por primera vez uno encuentra distintos matices, más allá de... Derecha por la derecha que no va a tener expresión parlamentaria. Que no va a tener expresión parlamentaria. Puede tenerla en algún grupo de la UDI, por ejemplo. ¿Sí? O también hay algunos diputados que profesan alguna religión en específica, que uno puede decir que tienen posiciones bastante conservadoras, pero es por una posición religiosa, digamos, no es otra cosa, digamos, ¿sí? Que pudiesen tenerla de esa manera. Hoy día es mucho más amplio el abanico. Entonces eso hace que las costumbres o las tradiciones, si se quiere decir, de la derecha enfocada en dos bloques y siendo oposición, hoy día tiene una amplitud mayor que debe recoger todas esas inquietudes hacia un futuro gobierno. Es natural que ello se tenga que ir haciendo en la medida que se va avanzando. De ahí que las reformas, pues mucho se ha dicho, mire, el presidente Piñera dijo ahora sí la reforma educacional. Yo recuerdo que Renovación Nacional iba a votar a favor de la reforma educacional. Por lo tanto, ya las tensiones estaban.
sobre el proceso de reforma. Yo creo que esos elementos hoy día son mucho más transparentes, digamos. Y ahí va a estar una disputa al interior de la derecha, de los distintos partidos, por quiénes están esas hegemonías que se plantean sobre las reformas, digamos. En ese evento, en el evento que ganara Piñera, ¿podría ser la situación de gobierno de la derecha parecido a lo que fue la nueva mayoría con Bachelet, con tensiones internas que al final empiezan a demoler un poco por dentro el gobierno? ¿Tú ves que eso puede pasar? Yo creo que las tensiones tienen que pasar, de todas maneras, digamos. Hay grupos políticos distintos y esas tensiones se dan. Ahora, se dan o se acrecientan cuando el gobierno tiene una mala gestión o políticamente no hace lo adecuado, digamos. Ahí se acrecientan las tensiones. Es decir, dependiendo de la conducción política, obviamente las tensiones se pueden aumentar o no. Yo creo que por ahí va el punto donde esta centroderecha se sitúa, ¿no? Oye, para cerrar este bloque y después meternos un poco en lo que nos prefigura el mundo político. A ver, vuelvo con Andrés, lamentablemente estás en el... si un despistado que votó por Beatriz Sánchez te debe preguntar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué te dice? Mire, yo sé, yo entiendo, el voto es mío, etcétera, pero quiero un consejo. ¿Cuál es el consejo que le están dando a ese despistado que quiere saber qué hacer? O sea, yo creo que no le están dando un consejo, es justamente mi problema, que como fuerza política no estamos aspirando a jugar un rol de conducción sobre al menos la parte de la sociedad que está interesada en lo que decimos. El consejo que yo le daría sería, si es que las elecciones son hoy día, no hay ninguna razón para votar por Guille, porque Guille nos ha llamado a mover su agenda inicial, pero sigamos presionando para que efectivamente eso ocurra. Eso sería mi consejo. Me quedaron un par de comentarios respecto a otras cosas, pero Sí, podemos alargar un poquitito este bloque, no es problema. Hay dos comentarios. El primero, que es algo que se me pasó a decir anteriormente. Yo soy bien consciente de que el Frente Amplio es una fuerza que efectivamente tiene que madurar. Bien lo decía Beth, que no hay una cultura política todavía construida respecto a cómo tomar decisiones difíciles. Entonces, en ese sentido, claro, yo no creo que haya que ser catastrófico con la autocrítica por cómo se afronta este asunto, pero sí nos parece importante hacer la autocrítica, porque si no se naturaliza que como Frente Amplio no tomamos decisiones concretas en los momentos que apremian, y eso creo que eso sí sería dramático si se perpetúa hacia el futuro. Y lo segundo, una diferencia con lo que planteaba recién Tomás. O sea, seguro que van a haber tensiones en la derecha, pero yo lo veo como un bloque bastante más homogéneo que lo que era la nueva mayoría y que en muchos otros lugares. A mí me sorprende cómo Evópoli, que es una fuerza que pretende ser fuerza de renovación, no instaló ni un solo contenido durante toda la campaña que sea distintivo del resto de la derecha. Los candidatos más financiados por los mismos empresarios que han financiado históricamente a la derecha fueron, bueno, en parte Julio Isamit, que es de la ultraderecha de la UDI, pero el resto fueron Luis Larraín, que iba por Evópoli, y Undurraga, que es el presidente de Evópoli. Entonces los vínculos con los grandes grupos empresariales se mantienen intactos. Desde ese punto de vista, a mí el caso de Evópoli me parece un caso muy claro de renovación de caras con la misma idea. Tomás quiere... No lo veo así, yo creo que tiene Evópoli otra perspectiva interesante. Yo creo que es mucho más liberal que muchos sectores de la derecha, tiene posiciones distintas, está construyendo políticamente una opción. Es también una fuerza política nueva, si nace ahora, digamos. Hoy día se consolida con diputados y un senador, digamos, y 2 senadores, perdón, para no quitarle que tiene 2 senadores. Entonces, tiene una fuerza política hoy día de cero, de 1, porque Kast fue diputado gracias a un cupo, pero fue diputado en una zona binominal, digamos. Hoy día logra, por lo menos, consolidar una cierta fuerza política. Bueno, y ahora hay que ver si esos proyectos más liberales, una visión muy distinta, más distinta de esa derecha más conservadora, es capaz de consolidarse. Ahí está el gran desafío de Evópoli, digamos. Para cerrar este bloque, un minutito. Retomo lo que dijiste, este paralelo, salvando las distancias con el gobierno de Bachelet. Y me parece que cuando En la conflictividad. pero cuando hay un muy claro caballo ganador, digámoslo así, ¿no? Como, bueno, fue en la elección anterior, Bachelet arrasaba y punto. Y ahora parecía que no había nada que discutir, las cartas estaban jugadas. Eso neutraliza y paraliza el debate al interior de la coalición que tiene la cosa ganada. Y eso le pasó a la nueva mayoría y lo pagó después, porque todos firmaron un programa con el que después no estaban de acuerdo y se armó lo que se armó. Y le podría pasar, en este sentido, algo similar a Piñera, en donde, yo no sé, ahí no estoy tan de acuerdo con Andrés en que sea más o menos homogéneo, porque tienen desde los liberales que están mencionando Tomás, hasta
Kast en la extrema derecha, es el pinochetismo expresado en el 8%, pero sin parlamento. Entonces, cuando parece ganada la batalla, ese debate pasa a un quinto plano y después trae las dificultades que trae en el gobierno. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando. A ver si hablamos del Parlamento que viene, que tiene cosas notables. Ya hubo una primera, voy a decirlo en un término poco académico, una primera mocha entre Pamela Giles y Gabriel Boric. Empezaron algunas discolajes. ¿Existirá esa palabra? Discolaje. Suena bonita en todo caso. Muy lindo. En francés, Nicolás. Nicolás. Claro que si vamos al francés puede significar una cosa muy distinta. Mejor dejemos. Hay actitudes Nicolás. Suena más elegante. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando como buen panel de viernes con Beth Gerber, con Andrés Filbaum y con Tomás Duval. En el bloque pasado habíamos señalado, queridos, que hablemos un poquito del Parlamento, porque ya, la elección va a ser, ya ocurrió lo que ocurrió, y seguramente en estas 2 semanas va a haber rebotes de todo esto, y si Andrés y Izquierda Autónoma sigue presionando adentro del Frente Amplio, algo más puede pasar con respecto... Ayer, perdón, para un último punto, yo ayer entrevisté acá en este mismo programa a Tomás Vidal, no, Tomás no es Pablo Vidal, que decía que para él un poco el capítulo quedaba cerrado aquí y que dependía de Guillé. En el fondo la tesis de Pablo Vidal era, lo que hemos dicho es básicamente sí, queremos que gane Guillé, para que gane Guillé hay que ir a votar y no votar por Piñera, bueno, o sea, está bien, pero para que este consejo caiga en un terreno fértil depende de Guillé entusiasmar. Esa era como un poco la conclusión y no tenemos mucho más que hacer nosotros y la debate será después en el Parlamento. Lo que nos lleva de nuevo al Parlamento, ya un Parlamento que puede ser paralizante, por una parte, dependiendo del gobierno, o puede ser extremadamente impulsador de cosas. Yo no sé cómo lo están viendo ustedes, Tomás, por ejemplo. Yo veo que el Parlamento por fin logró la diversidad del país adentro, gran parte. O sea, ¿Te gusta este Parlamento a ti? Los partidos significativos me gusta porque los partidos significativos con representación quedaron con representación parlamentaria. Y de hecho hay 15 partidos que van a desaparecer porque no cumplen ningún requisito. O sea, el sistema funciona, están ahí. Y esa diversidad se expresa en el Parlamento. Ahora, distinto es de la teoría. Ahora, uno dice la teoría, un presidencialismo fuerte como el chileno, con un Parlamento como este, ahí choca. O sea, toda la literatura de la ciencia política dice que ahí va a haber un conflicto. Hay quienes han recordado el 91. De todas maneras. ¿Sí? Y el Parlamento buscando el otro pedazo de poder político que no tiene, digamos. En el fondo eso dice la literatura, la ciencia política dice, mira, aquí siempre va a haber un conflicto, además por el excesivo presidencialismo nuestro, digamos, frente a un Parlamento o Congreso con fuerzas muy disímiles al interior y cada uno con espacios que nadie tiene una mayoría, digamos. Entonces, yo creo que la gobernabilidad futura va a depender de las características del gobierno frente al Parlamento. De otra manera, le va a ser muy complejo. Muy complejo. Quien resulte ganador va a ser muy complejo esa forma. Uh-huh. Y un segundo aspecto del Parlamento, a mí me parece importante decirlo, la ley de cuotas cumplió su objetivo. Hay mayor representación femenina y eso hace una cuestión distinta, ¿sí? Y me alegro que un partido de centro derecha como Renovación Nacional sea el que más mujeres obtuvo. ¿Cuántas? 10. Pero no como porcentaje. Claro. Pero, obviamente, eso es importante. Creo que también es un elemento nuevo también dentro de la configuración del Parlamento. Y lo segundo, para terminar, es la renovación del Parlamento. Es muy potente. Es muy potente. Los incumbentes bajan en su reelección, digamos, y hay una renovación muy importante del Parlamento. Y creo que eso le da una vitalidad distinta a ese Congreso. Beth, ¿cómo lo ves tú? Beth Gerber. A ver, creo que se va a dar, que es muy posible que se dé también, y que tenemos que tener en cuenta, una reconfiguración de alianzas adentro del Parlamento y de la labor legislativa, porque no olvidemos también, no se trata solamente de los que entraron, sino de los que salieron, ¿no? No solamente entraron los 21 del Frente Amplio. 20 diputados y un senador. 20 diputados y un senador,
sino que salieron de la nueva mayoría, que creo que ahí se produce necesariamente, va a haber un cambio, salieron como cuadros muy significativos, con mucho peso, mucho poder, con posiciones además bastante claras, situadas bastante, digo, en un espectro conservador de la nueva mayoría, como Saldívar, como Walker, bueno, algunos del PS, Escalona, digo, personas sumamente significativas y concentradoras de poder y con mucho peso a la hora de las negociaciones. Entonces ahí también se da una renovación, ¿no? Entran las Yasna Proboste, vuelve Jimena Rincón, digo, es un sector más renovador, más progresista dentro de la DC. Así que esto ocurre y donde me parece hay denominadores comunes importantes con el Frente Amplio. De hecho, ya los estaba viendo, ya hay bancada en diputados que tiene una mirada compartida frente al proceso que debería llevar una nueva constitución, por ejemplo, frente a algunos puntos de la reforma educativa. También frente a las AFP, al sistema, a la reforma del sistema de pensiones. Eso también es, me parece, muy interesante. En un gobierno, eventual gobierno de Piñera, creo que sí se complica porque no tienen mayoría parlamentaria y evidentemente, por más que esto se trate de un sistema presidencialista, va a estar muy trabada la posibilidad de avanzar en una agenda contraria a las mayorías parlamentarias. Andrés, el Frente Amplio tiene además los parlamentarios, me refiero, el Frente Amplio tiene un desafío nuevo. Primero, entrar en un mundo distinto. Alguna vez describíamos que las alfombras del Congreso son lo suficientemente profundas para obligarte a caminar más lento, y a una cultura de negociación necesaria, digamos, porque 20 votos también, claro, tú puedes ser el kit de la balanza, pero también puedes ser, pero no eres mayoría. Entonces, ¿cómo enfrentan esta nueva etapa que es formar parte de la institucionalidad política con mucho más presencia, más fuerza y capacidad de decisión? Déjame primero un par de comentarios respecto al escenario general, porque me parece que la foto global del Parlamento, por supuesto, depende fuertemente también de quién gane la presidencial. En el caso de que gane Guille, me parece que la misma discusión que estuvimos teniendo en la primera parte del programa, que hemos visto esta semana, se reproduce, digamos. Claro. Así que él quiere gobernar, va a tener que ser capaz de empujar una agenda progresista, o si no se va a encontrar con una oposición por la derecha y otra oposición por la izquierda que lo va a dejar absolutamente atrapado, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros como Frente Amplio también hay una oportunidad bien interesante, si es que Guille sale presidente. Cómo lograr empujar efectivamente sus reformas. Posibilidad que no tendría en el gobierno de Piñera. Y ahora, si es que Piñera gana, a mi juicio, creo que va a haber le va a costar por supuesto mucho gobernar porque no va a tener mayoría. Creo que va a ser bien interesante ver qué es lo que pasa con los partidos o con las alianzas que han conformado la concertación, nueva mayoría o lo que sea. Porque sin la administración del Estado, sin sistema binominal, es difícil entender qué es lo que los va a mantener unidos, y creo que en ese sentido, si es que el Parlamento ya parece una cuestión más o menos líquida en términos de las fuerzas adentro y que cuesta finalmente entender porque hay mucha diversidad, creo que eso se exacerba incluso con Piñera en el gobierno, y porque además la concertación hace buen rato que dejó de entenderse a través de sus partidos, salvo algunos partidos como el PC o quizás la propia DC, que mantienen cierta cultura interna. El resto de los partidos son un montón de camarillas internas, donde de repente es más fácil entender algunos cortes como transversales entre partidos que separar, acá está el PS y acá está el PPD. Entonces, cómo se van a mover los partidos de la concertación creo que es interesante, y en alguna medida eso también puede acelerar la agonía de algunos partidos. En particular, yo estoy cruzando los dedos para que el PPD siga en esta bajada. Nosotros llevamos varios años haciendo ver cómo el PPD intenta compatibilizar un discurso súper progresista con tener a la rectora de la Universidad de las Américas y a un montón de personajes al interior de los directorios de la AFP. Creo que el mazazo que sufrieron estas elecciones es bien importante. Girardi queda también muy disminuido, a sus diputados les va muy mal. Y en ese sentido creo que el PPD, como un partido simbólico de lo que es la transición chilena, está en serio riesgo de desaparecer. Sin embargo, el PPD, fíjate, a propósito de comentar, se las ha arreglado para que o la crisis de la DC, o lo que sea, para que no se ponga foco en que es quizás el peor de todos los resultados electorales el del PPD. Absolutamente. No sé si lo comparten. En materia de diputados, pero tiene una buena bancada de senadores. Logra tener una bancada de senadores que... Importante. Ojo, pero tenía Soria, pero que el PPD, el séptimo partido por el cual concursa, en Iquique,
Y en Aysén, que tiene otra senadora, también es independiente que va en lista PPD. Sí, O sea, Pero va en lista PPD. sí, pero Sí, de está los bien. 4, En senadores no queda mal. no, pero en la votación y en Por diputados disminuye de diputados. una manera... No, yo lo digo más que Fuertemente. no es que quiera subirme al carro de Andrés, para nada. Lo que quiero decir es que por alguna razón se ha hablado mucho menos de la situación del PPD que de la democracia cristiana. Que en términos electorales no es más malo el rendimiento Tiene que... otra significancia histórica para la historia de Sin Chile. duda, sin Tenía duda. una candidata Ese presidencial. es el punto, Sí, ¿no? claro. Y de- No, que la de se le fue partido pésimo, Pésimo. horrible. Y va en vías también tiene de medio agonía. siglo, no tiene 30 años. Pero fíjate, que Tomás. tan mala la Tomás DC, Duval. En materia presidencial estoy de acuerdo, en materia parlamentaria no es que haya sido una derrota fulminante, digamos. Pero lo Saca un hubiese ido 10%. No. Lo hubiese ido mucho mejor en cantidad de diputados si es que no iban solos. Pero sí es evidente. Si Chile Vamos gana 10 diputados más por ir en una sola lista, pues eso es el efecto del Claro. sistema proporcional. Gana 10 diputados porque la dispersión de los otros hace que entren a este lado, digamos. Eso es así. Pero en materia de votos saca un 10%, no es malo, fíjate. Si saca más que su candidata presidencial. Esa es la gran Y bastante más. contradicción. Ahora, tiene una bancada de diputados, va a quedar con diputados alrededor de 14, por ahí hay uno en disputa todavía en el sur, no sé, pero va a tener una presencia. Es evidente que viene a la baja, lo que pasa es que uno lo mira con el contexto de los años 90 hasta hoy día y mira la democracia cristiana y lo que ha hecho la democracia cristiana es ir perdiendo votación y por lo tanto representación en el Congreso, digamos. Y de ahí una crisis política que tiene en el fondo. El PPD, claro, pasa porque no es la fuerza política como la democracia cristiana, una fuerza distinta. Ha pasado un poquitito, entre comillas, desapercibido, inadvertido en estas críticas. porque nunca Pero es actuamos como evidentemente... ¿Ah? El PPD nunca ha actuado como partido, siempre ha sido un Exactamente. grupo de operadores internos que Tiene se distintas manejan entre el mundo privado configuraciones. y el mundo público, entonces... Yo creo que también Claro, si era- imagínate, el PPD Ah, comienza en los 90 con personas que venían incluso del Partido Nacional por colocarte ese límite, digamos. Sí, claro, Armando Jaramillo, uno Por eso de digo, los vicepresidentes. viene desde esa reestructuración y ahí cabe todo adentro, digamos. ¿sí? Bueno, Beth Gerber. Yo creo que ese es el problema del diciendo PPD, que el digamos. PPD no es un partido, creo que es un partido y tuvo definiciones programáticas importantes hace pocos años, pero programáticas, por una posición clarísimamente progresista y se define como partido de izquierda, feminista, ecologista. Digo, son una serie de definiciones importantes que no son las que pueden no haber trascendido, pero si buscas los encuentros programáticos, todo esto está definido y muy fuertemente como partido de izquierda y fue más o menos reciente, tendrá 4 o 5 años esto. Pero la democracia cristiana, digo, más allá de que es cierto, haciendo un análisis más fino, que lo hacen pocos, y es que, claro, no le fue tan mal en diputados. Lo que pasa es que cuando te jugás con una candidatura presidencial, te jugás con una candidatura presidencial. Y eso es lo que impacta, lo que queda en la retina y simbólicamente lo más fuerte. Y la candidatura presidencial salió pésimo. Pésimo. No, pésimo. Y encima la candidatura presidencial va de la mano de una fractura interna importante, porque me parece que quedaron de inmediato a la vista quienes estaban de un lado y del otro y quedó totalmente debilitado el sector que estaba con Carolina Goich y más conservador, que encima perdió a sus baluartes principales en el Senado. Entonces, de verdad, el progresismo de la democracia cristiana pasa a un primer plano, tampoco es muy fuerte, es pequeño. O sea, A mí lo que me gustó simbólicamente eso fue la salieron foto. muy A mí lo que me disminuidos. gustó de eso de la ADC fue la foto con Rincón ahí, digamos. Terrible, El ¿no? diputado Terrible. Rincón ahí le quitó, Terrible. Sí, claro. le quitó fuerza a esa... Es que la DC, a esa yo tengo la fuerza. impresión, y esta es una impresión nomás, de que en esta, si uno mira el PPD y la DC es un partido histórico, ideológico, que representó algo muy importante durante un tiempo muy trascendente o largo de la historia política de Chile, y que hoy día como que busca dónde se ubica, qué es, para qué es. O sea, ¿para qué? Porque la democracia cristiana durante mucho tiempo lo que fue era decir, somos la alternativa progresista diferente del capitalismo y diferente del socialismo como se conocen los socialismos reales. Y tenemos una opción diferente. No es la tercera vía tampoco, sino que era una opción distinta, de vanguardia, popular, etcétera, etcétera. Esa era la mirada, inspirada en el socialcristianismo y las encíclicas de la Iglesia. Una iglesia progresista y un mundo dividido era lo que le hacía sentido. Hoy día la Iglesia mira lo que es la Iglesia Católica y el mundo ya no tiene esa división y por tanto su sentido histórico es lo que empieza a estar completamente en duda hoy día respecto de que
¿para qué es la democracia? Y yo creo que el PPD tiene algo muy parecido, de que ¿cuál ha sido cuál es la ubicación final del PPD? Y que, perdona, para no meterme más, porque son ustedes los que tienen que opinar en esto, es que le quería preguntar a Tomás, y metiendo en la batidora, ¿qué rol va a jugar Kast, José Antonio me refiero, y el partido que necesariamente parece va a fundar? ¿Qué va a hacer eso en este proceso de reubicación y de sentido histórico de los partidos? Yo te lo respondo al tiro. Hay otra fuerza política Tomás que es Duval interesante habla. analizar también, que es el PC. Algo comentamos. El PC va a tener una posición muy curiosa y distinta. El PC, si gana Piñera, la concertación va a tener un problema interno. Y obviamente, ¿qué va a hacer el PC? El PC en las universidades ha sido derrotado últimamente por el Frente Amplio en casi todas las últimas elecciones, digamos. Pero se ha quedado con la CUT, se ha quedado con la NEF, ha tenido otra representación, pero va a tener que tomar una decisión política. ¿Sí? Y yo creo que ahí hay un tema Sin duda. que va a ser importante, porque mira las transformaciones. O sea, Camila Vallejo es de la generación, llamémosla así, del movimiento estudiantil, del movimiento estudiantil, la Carlos 2011. Cariola también, claro, lógico. Entonces, pero no así su estructura distinta, no es Telier ni Carmona, para decirlo de otra manera. Entonces es un partido que también uno va a tener que mirarlo cómo va a tomar sus decisiones en este escenario. Y respecto a Kast, yo creo que Kast no va a ser un partido todavía. Kast va a llegar en una suerte de movimiento político, porque el partido supone mayores exigencias de la discusión si tiene que ir a las elecciones, a la representación. Casi piensa en el largo plazo, que es lo que me parece que está dando sus señales, es crear un movimiento político y ir formando generaciones detrás de este movimiento político que luego se puedan sumar a la actividad política, pero no en un comienzo meterse adentro del sistema de partido, por eso le llevaría en 2 años más a tener candidatos a concejales, alcaldes, etcétera, lo cual es todavía muy rápido. ¿Y tú lo ves drenando parte de la UDI o no? Yo creo que ese es el gran tema. Yo estoy comparando con las distancias, la forma de trabajar de Jaime Guzmán con la de Kast. Jaime Guzmán trabajaba en esa lógica, respecto de universidades, respecto de otros, reclutando gente e irla formando en un cierto sentido. Uno podría estar de acuerdo y en completo desacuerdo. Mi impresión es que Kast va a hacer lo mismo, hasta que construya ese movimiento con más fuerza política y pueda entrar. Porque si entra en la lógica de competencia política, es muy rápido, tiene que buscar los candidatos, tiene que entrar, etc. En cambio, si del movimiento trabaja 1 o 2 años tranquilo, podría colocar un candidato, su mejor figura, digamos, y así ir construyendo lentamente. Creo que ese va a ser el Kast y va a ser siempre un tironeo hacia la derecha de ese mundo conservador, digamos. Y a la UDI va a sufrir un problema interno no menor, que hoy día ya está en discusión. Belolio y Van Rysselberghe son una expresión. Bueno, a Belolio le preguntaron, así como para ponerlo en la caricatura. Dijo que estaba más cerca de Bópoli que de Van Rysselberghe, claro. Digamos. Prefiere a Kast, a Felipe Kast, que a Van Rysselberghe. Andrés, ustedes van a vivir seguramente algo parecido, pero también una situación de reordenamiento interno mayor. Hay partidos que van a tener que desaparecer o fusionarse. Tú perteneces a Izquierda Autónoma, que es movimiento, en algún minuto tendrá que pensar en ser partido y, en fin, hay unos que tienen representación parlamentaria, otros que no. Esa configuración no es fácil tampoco. No, en ningún caso es fácil, y creo que es el desafío en el fondo inmediato del Frente Amplio, porque es una cuestión que no se puede chutear, porque desde el 11 de marzo hay que ponerse a trabajar al interior del Parlamento. Quiero hacer una puntualización previa, que es algo que no ha estado en este panel y que me parece que es fundamental para cualquier reflexión de mediano o largo plazo, que es que lo más increíble de esta elección es que el nivel de abstención sigue siendo brutal, que el nivel de desafección de la mayor parte de la gente en Chile con la política sigue siendo brutal, y por lo tanto que la crisis política o que el vacío político que existe en Chile se mantiene absolutamente vigente. Incluso uno podría decir que crece desde el punto de vista de que el Frente Amplio es una fuerza en formación, y si es que uno suma las candidaturas tradicionales, suman, o sea, de Guillé, Piñera y Goich, llegan con suerte al 60%, digamos. Al 60% de los que votaron, o sea, algo así como al 25%. Y eso es bien dramático en cualquier reflexión de largo plazo.
Yo en ese sentido creo que el fenómeno de José Antonio Kast no es irrelevante para lo que haga el Frente Amplio, porque hoy día el Frente Amplio es por lejos la fuerza política con mayores posibilidades y por lo tanto con mayor responsabilidad para lograr darle una conducción hacia ese vacío político, una conducción para lograr efectivamente transformar la sociedad y el modelo chileno de modo tal que la mayor parte de la gente en Chile se sienta vinculada nuevamente a los procesos políticos e institucionales. Si es que nosotros como Frente Amplio no estamos a la altura de la responsabilidad que adquirimos con el resultado que tuvimos de las elecciones, lo que va a ocurrir es que el vacío se va a seguir acrecentando y perfectamente alguien tipo Kast, el mismo Kast u otro, puede ser el que termine fortaleciéndose, digamos, a una salida muchísimo más autoritaria, muchísimo más populista, con cortes, qué sé yo, xenofóbicos, machistas, o lo que sea, digamos, que son las cuestiones que ya están, que ya representa el propio Kast de manera más brutal que otros personajes. Yo en ese sentido creo que, bueno, como decía, creo que hay una responsabilidad bien grande, creo que una cuestión que es fundamental para el Frente Amplio es no sobreparlamentarizarse. Eso implica tanto que nuestra acción política no se juegue exclusivamente en el Parlamento, sino que sigamos trabajando de manera fundamental con los movimientos sociales, el movimiento estudiantil, Nomás AFP, etc. Pero también implica que la manera en la cual se toman las decisiones no pesen fundamentalmente los parlamentarios. Nosotros tenemos una parlamentaria, entonces perfectamente podríamos decir hagamos una mesa entre los partidos con representación, pero eso sería un tremendo error, no solamente porque excluye al resto, sino que fundamentalmente porque presupone que en el Parlamento se juega toda la política. Y caer en eso creo que sería un error gravísimo para el Frente Amplio. Bueno, y por último está por supuesto el desafío de la unidad. Tú hablabas antes del discolaje de ayer, de la pelea entre Pamela Giles y Gabriel Boric. Yo creo que el Frente Amplio, a ver, se configuró de una forma tan vertiginosa que hubo muy poca capacidad de discutir efectivamente quiénes somos y de qué manera nos vamos a ordenar. Yo lo dije varias veces en este programa anteriormente, me parecía un error que alguien como Pamela Giles, que en su momento llamó a votar por Asandón, pudiese ser candidata por nosotros. También teníamos serias diferencias con que Alberto Mayol pudiese ser candidato que otra persona que dio repetidas demostraciones de que no estaba dispuesta a llegar a acuerdos colectivos. Lograr ir ahora sí en la misma acción política parlamentaria y fuera del Parlamento, pero sin la necesidad de inscribir candidatos en 3 semanas más, que es lo que nos pasó también durante julio y agosto, es de esperar que este proceso de maduración nos haga estar a la altura, nos permita efectivamente empujar una agenda de reforma y por lo tanto nos permita ir reconstruyendo un vínculo entre política y sociedad, que es finalmente el desafío histórico del Frente Amplio. Nuestro buen resultado electoral, y con esto cierro, se debe fundamentalmente a que fuimos capaces de convocar a un montón de personas que siempre habían votado por la concertación. Y creo que el desafío histórico es superar eso y lograr hacer que las personas que hoy día ven con distancia la política encuentren efectivamente en el Frente Amplio su domicilio político. Beth Gerber, los últimos 2 minutos de programa. Yo quiero retomar esta preocupación que mencionó Andrés y que tiene mucha razón, esta preocupación de la desafección y el alejamiento. Y en este sentido, me parece que es fundamental afinar la escucha frente a la ciudadanía, ¿no? Porque esto y nuevamente vuelvo a mi tema, claro, que es el que me apasiona, la instalación de agenda, cómo se instala agenda en la opinión pública y se convence y hasta que el progresismo termina también convencido de que la agenda de centro es la que vale, que hay que correrse al centro, y si hay algo que quedó desarticulado en esta elección es el centro, por un lado y por el otro, porque apareció por la derecha una derecha, de José Antonio Kast, no menor del 8%, que tira para allá, y porque apareció el Frente Amplio, la izquierda de la nueva mayoría, que tira para allá. Y el centro quedó absolutamente debilitado. Ahora, también es cierto que no es para... Primero que yo no creo que sea solamente responsabilidad, me parece bárbaro que recojan el guante, pero no es solo la del Frente Amplio, la de movilizar, la nueva mayoría también se tiene que poner la derecha un poco las pilas en ese sentido y que creo que pasa por afinar la escucha frente a la demanda ciudadana, no suponer, no hablar de los chilenos, no hablar en nombre de la gente, sin escuchar y sin abrevar más en lo que dice, quiere, piensa, plantea la gente, porque en definitiva el 20 de ustedes, el 22 de Guille, el 36 de Piñera, todo eso es solamente sobre los que fueron a votar. Así que nadie tiene ni el 20% del electorado, ni el 22, ni el 36. Nadie llega siquiera al 20, si haces el cálculo, ni siquiera Piñera. Entonces me parece que se está muy vinculado con esta pérdida de escucha y con hablar desde el prejuicio y desde el suponer
qué es lo que la élite misma quiere escuchar o quiere entender de lo que la gente piensa, dice, etcétera, porque resulta que Chile y los chilenos no estaban tanto por la gradualidad, no eran tan conservadores, no eran tan etcétera, etcétera, como se ha repetido hasta el cansancio últimamente y no era mayoritariamente de centro. Digo, eso obligó o llevó a muchos a tomar decisiones políticas sumamente equivocadas respecto de los planteos y las estrategias que se seguían. Entonces, afinar la escucha sería tal vez un mensaje que me gustaría dejar. Querido Tomás Duval, querido André Friedman, querida Betty Gerber, muchas gracias como siempre por la gentileza de acompañarnos. Nos vamos, por supuesto, si usted quiere ver este programa en nuestro streaming de televisión, en el diario electrónico, va a estar alojado desde mañana a mediodía, mañana a media tarde, y ahí queda para mucho tiempo, eternidad, para poder mirar qué dijeron nuestros panelistas antes de la segunda vuelta y qué dirán después de la segunda vuelta. A veces esas comparaciones son divertidísimas. Muchas gracias por la compañía y que tengan un muy buen fin de semana.